El tema siguiente era sobre las teorías contemporáneas de la educación. Los apartados que me correspondieron a mí hablan más de las características de cada una de las teorías, como sus ideales. En el caso del progresismo en la educación fue parte de un movimiento sociopolítico más amplio de la Reforma General que caracterizó la vida norteamericana a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras los Estados Unidos intentaban ajustarse a un urbanismo e industrialización masivos. Hablaremos aquí principalmente del tema que es el progresismo. Surgió como una reacción contra la educación tradicional que había enfatizado los métodos normales de instrucción, la memorización y los clásicos literarios de la civilización occidental. Las mayores influencias intelectuales subyacentes de esta educación progresiva fueron John Dewey, Sigmund Freud y Juan Jacobo Rousseau. Estos autores pues ya los conocemos bastante por la educación que hemos tenido tanto normal como en maestría. Dewey hizo sus contribuciones como filósofo a la escuela pragmática, impactando en la primera influencia. Una segunda influencia que estaba en el fundamento del progresismo educacional fue la teoría psicoanalítica de Freud, que animó a muchos progresistas a exigir más libertades de autoexpresión entre los niños. Y la tercera influencia fue el libro de Emilio Rousseau. Este libro impresionó particularmente a los progresistas que se oponían a la inferencia de los adultos en el establecimiento de los objetivos del aprendizaje o en el currículo de los niños. El progresismo se basaba principalmente en que el proceso de educación encuentra su génesis y sus propósitos en el niño. Invirtió este modelo colocando al niño como punto focal de la escuela. Los niños tienen un deseo natural de aprender y descubrir cosas del mundo que los rodea. Entonces, en el progresismo, este era el eje central, que el niño era el punto focal de la educación. El interés de los niños es, por lo tanto, el punto de partida natural para la experiencia del aprendizaje. Esto no significa que el interés de los niños deba ser el único factor para determinar lo que necesitan aprender. Así debería ser utilizado por el maestro para desarrollar un ambiente de aprendizaje, el cual esta fuerza motivacional llevará naturalmente a los resultados que se persiguen. Digamos que mucho de la educación actual está basada en los principios progresistas. El maestro utiliza los intereses naturales de los niños para ayudarlos a aprender aquellas habilidades que contribuirán a satisfacer sus necesidades y sus deseos actuales. A su vez, ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para la solución de problemas y construir su depósito cognitivo de información que necesitan para la vida socializada. Como decimos, es parte de lo que ahorita tenemos como constructivismo, el progresista. También Correcto, así es. Perdón, profe. Así está, es correcto lo que acabo de mencionar. Sí. Cuestión de ese modelo o de ese sistema educativo lo estamos trasladando a lo que es el área del constructivismo, que es el aprender por aprender. Así es. Otro de los ideales decía que los alumnos son activos más que pasivos. La función del maestro debe ser consejero, guía y compañero de viaje, no un autoritario director del aula de clases. Vaya, este principio nos lo aprendimos mucho con los exámenes de carrera pasados, la función del maestro. La atmósfera social de la escuela deberá ser cooperativa y democrática. Los progresistas dicen que no es natural que las escuelas sean competitivas. En el mundo del trabajo, si un hombre tiene un problema, generalmente se permite buscar la ayuda de un compañero. En la escuela, sin embargo, los niños son castigados si se mueven en el aula, si hablan e incluso por tratar de ayudarse unos a otros en la solución de un problema. La educación tradicional coloca un énfasis indebido en la competencia que no es ni socialmente saludable ni educacionalmente efectiva. La competencia tiene su lugar si sirve al bienestar común, pero la sociedad y el aprendizaje avanzan más y mejor a través de la cooperación. Entrando al siguiente tema, se hablaba del humanismo, el humanismo educacional en relación con el progresismo. El progresismo organizado llegó a su final a mediados de la década de los 50, pero las ideas de los progresistas continuaron al grado de hacerse sentir a través de un movimiento muy variado, conocido generalmente como el humanismo educacional. Los humanistas adoptaron la mayoría de los principios progresistas, incluyendo la centralidad del niño.
la función autoritaria del maestro, el énfasis del alumno activo y comprometido y los aspectos cooperativos y democráticos de la educación. Básicamente lo medular de lo progresista. Entre estos incluye a las personas como Carl Rogers, Abraham Maslow y Arthur Combs. También los hemos leído en unas cuantas materias. Estos escritores sugirieron que la turbulencia social de la década de los 60, en una tormenta de protestas por causa de las condiciones represivas, irracionales e inhumanas de las escuelas modernas, alegaban que las escuelas se han convertido en algo aislante intelectualmente y que eran psicológicamente destructivas, porque se preocupaban más por el orden y el castigo que por la salud y el crecimiento humano. Los principios de esta corriente del humanismo muestran que el deseo de crear ambientes de aprendizaje donde los niños se sientan libres de competencia intensa, disciplina y severa al temor al fracaso es muy importante en el movimiento de esta corriente educacional. Los humanistas intentaron alejarse de la situación tan común en la cual los estudiantes y los maestros se relacionaban como adversarios, y por otro lado, crear relaciones educacionales impregnadas de confianza y sentido de seguridad, de la creación del ethos, que después llamamos. Ellos creían que tal atmósfera liberaría a los estudiantes de los temores destructivos y consumidores de energía y les permitiría tener más fuerza para ser usada en la búsqueda del crecimiento individual y el desarrollo de la creatividad. Intentaron ir más allá de la mentalidad carcelaria de la mayoría de las escuelas con el propósito de proveer ambientes de aprendizaje que conducieran al crecimiento individual. El humanismo educacional, en armonía con sus raíces existenciales, estaba tratando de evitar que los individuos fueran conducidos como un rebaño, como ocurre en la sociedad moderna. El aula abierta de Cole, bastante buena esta lectura, se propone crear una comunidad de aprendizaje en la cual tanto los maestros como los estudiantes trabajen juntos. El que no la ha leído, se la recomiendo, está bastante bueno. El perennialismo surgió como una posición formal de la década de los 30, con una relación contra los progresistas, quienes según los perennialistas estaban destruyendo todo el tejido intelectual de la vida norteamericana y su énfasis en las escuelas centradas del niño, el presentismo y el acomodamiento de la vida. Los pudiéramos ver a los perennialistas como los radicales de la educación, los que buscaban que todo volviera a lo regular, a donde el maestro era el central, y el alumno simplemente tenía que estar ahí, dispuesto a aprender y llamaban ellos con mucha disciplina. Y si ellos no lo podían hacer los niños mismos, pues el maestro tenía que infringírselas. Para ellos la permanencia, a pesar de los significativos trastornos sociales y políticos, es más real que el concepto pragmático de cambio. Abogaron por un retorno a los absolutos y al enfoque centrado en las ideas validadas por el tiempo y la cultura humana, aquellas ideas que han probado su validez y utilidad al soportar la prueba del tiempo. Es decir, ellos no se basaban tanto en la idea de que los alumnos construyeran su aprendizaje, sino más bien que aprendieran de lo que ya estaba escrito, ya que había sido pues validado por el mismo tiempo, que nadie más lo había podido refutar. El perennialismo afirma la importancia de la mente, la razón y las grandes obras del pasado intelectual, siendo un enemigo visible y poderoso en el progresismo educacional. Los dos exponentes más influyentes del perennialismo fueron Robert Maynard Hutchins y Mortimer J. Adler, quienes dirigieron su campaña desde la Universidad de Chicago, donde Hutchins llegó a ser rector en el 29, a la edad de 30 años. Ambos hombres eran maestros y escritores activos que intentaron moldear la opinión pública en favor del perennialismo durante más de 50 años. No, los maestros no hacemos eso. Los principios perennialistas. Las personas son animales racionales. Hutchins notó que una cosa es esencial para llegar a ser humano, y eso es aprender a usar la mente. A medida que los individuos desarrollan su mente, pueden usar la razón para controlar sus apetitos y pasiones. La naturaleza humana es universalmente consistente, por lo que los seres humanos... Escuchaba mucho ruido. Si los seres humanos son animales racionales, y si la gente es universalmente la misma en este respecto, entonces se deduce que toda la gente debería tener la misma educación. Ellos tenían esta idea de que, sin importar dónde se encontrara esta gente, alguien de 14 años tenía que tener la misma educación en México
que en cualquier parte de los países europeos. El conocimiento es universalmente consistente, por lo tanto existen ciertas materias básicas que deberían ser enseñadas a todas las personas. Los individuos pueden tener diferentes opiniones, pero cuando están de acuerdo, la opinión se convierte en un conocimiento. El sistema educativo debería tratar con el conocimiento y no con las opiniones, porque el conocimiento conduce a las personas a la verdad eterna y familiariza al estudiante con las cosas permanentes del mundo. Es decir, se querían saltar toda esta parte del constructivismo. La materia, no el niño, debería permanecer como el centro del esfuerzo educativo. La mayoría de los perennialistas concuerdan con que si el sistema educacional ha de familiarizar al estudiante con la verdad eterna, debería tener un currículum que enfatice el lenguaje, la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, la filosofía y las bellas artes, como parte central. Las grandes obras del pasado son un depósito de conocimiento y sabiduría que ha soportado la prueba del tiempo y es relevante en nuestros días. Aunque no todos los libros de este programa, los que endosan el enfoque de los grandes libros sostienen que el estudiar las obras de mentes maestras a través de la historia es la mejor forma de ponerse en contacto con las grandes ideas de la humanidad y por lo tanto desarrollar el intelecto. Ya lo vemos en universidades pues bastante prestigiadas que la situación es estudiar obras ya bastante antiguos, pero con la intención de recabar estas ideas. La experiencia educacional es una preparación para la vida más que una situación de la vida real. Por su misma naturaleza, la escuela es un arreglo artificial entre la cual los intelectos inmaduros se familiarizan con los otros logros más grandes de la humanidad. La escuela no es y no debería ser, como quisieran los progresistas, un microcosmos de la sociedad en general. Ellos lo veían totalmente ambivalente, que eso no debería de ser. No debería tratarse la escuela como un método progresista. El otro es el esencialismo. En la década de los 30 surgió también, porque ya había surgido otra en esa misma época, la reacción contra el progresismo bajo la bandera del esencialismo. Coincidieron con los perennialistas en que la práctica educacional progresista era demasiado suave, puesto que su intento de hacer aprendizaje en una empresa sin dolor habían obviado el difícil problema de enseñar los elementos educacionales básicos, como el dominio de las herramientas de aprendizaje y sus hechos establecidos. Ellos eran aún más radicales. La tradición existencialista incluye también que un gran número de ciudadanos preocupados que se sienten que las escuelas se han ido al traste, se han ido a la basura, y que deben volver a la disciplina y el estudio de los básicos. O sea, tenemos uno que otro papá que relaciona a la escuela algo así, o sea, nada más están yendo a jugar, nomás van a jugar, no están sentados haciendo planas, no están leyendo libros, nada más para sabérselos. ¿Me equivoco, profe? No, va bien, bien. Los principios existencialistas eran lo que soportaba esta creencia. La primera tarea de la escuela es enseñar el conocimiento básico. La educación tiene su centro en la enseñanza y aprendizaje de sus destrezas y materias básicas que, una vez dominadas, preparan al estudiante para funcionar como miembro de una sociedad civilizada. Es decir, esto es el centro, de eso se trataba la escuela. El aprendizaje es un trabajo duro y requiere disciplina. El aprendizaje de los asuntos esenciales no siempre puede estar relacionado con el interés del niño. Pues se infiere, ¿verdad? Que si el alumno no le interesa, pues como quiera se lo tiene que aprender. El maestro es el centro de autoridad del aula. Esta parte me llamó mucho la atención. Dice que no es un compañero o guía, más bien el maestro es aquel que sabe lo que los estudiantes necesitan saber y está bien familiarizado con el orden lógico de la materia y con la forma en que debería presentarse. Como representante de la comunidad adulta, está en una posición que exige respeto. Y si este respeto no se produce, el maestro tiene el derecho y la responsabilidad de administrar medidas disciplinarias que conducirán a una atmósfera de aprendizaje ordenado. Se escucha bastante severo. ¿Usted qué cree de esto, profe? ¿Cree que se refiere al castigo físico? Pues depende de la época y la situación que se esté viviendo dentro de la institución. Y es que desafortunadamente los responsables hasta cierto punto son los directivos. O sea, hay directores que son muy jóvenes, pero tienen una perspectiva
buena de hacer el cambio estructural, pero hay otros que son jóvenes o que son de ya muchos años de experiencia y no hacen nada y nomás empiezan a llamar la atención. Entonces es dependiendo de esa circunstancia. Profe, y haciendo referencia a lo que decía el texto, que era de los años 30 y que dice que esta corriente filosófica, donde decía que si el maestro no era respetado, se debía dar a respetar, ¿usted considera que en esa época de los 30 era base de violencia física? Pues Digo, lo porque, más probable es que sí. sí, Sí, o sea, anteriormente hubo una época muy, muy importante que el maestro se le respetaba, pero esto fue pausando a disminuir al grado de que en muchos estados de la República no tienen el respeto por el docente. Entonces, el padre de familia en dado momento llega y exige algo que no se puede. El padre siempre va a querer que lo aprueben a su hijo, nunca va a querer que no lo tomen como no aprobatorio, que tenga que repetir su educación en el grado que se quedó. Y la misma ley te lo está. O sea, ha habido una transformación. A veces, lamentablemente, las reformas y todo lo que se conlleva respecto a la Ley General de Educación nos tienen amarrados. O sea, en estos últimos años, prácticamente te están diciendo, o sea, no repruebes, pásalo. ¿Y qué es lo que dice el padre? Que falte medio año, con poca asistencia, con eso ya tiene para el pase. Con 3, 4, 5 actividades que entregue, me las tienen que evaluar. Y ya va a pasar. O sea, todo esto no es nuevo. O sea, la educación ha habido una transformación muy grandísima, hablando desde el método tradicionalista, que fue un paradigma muy grande, el inicio de su aplicación, y luego el conductismo, ¿sí? Su estímulo de respuesta, la aplicación del inicio del constructivismo en el 2004, si no me equivoco, empezó a hacerse la reforma estructural del currículum, en donde se dejaban las áreas, se hacían asignaturas, y anteriormente en esos años había formación cívica 1, 2, 3, luego quitaron la de primero, ahora pusieron cultura de la legalidad, otros pusieron Nuevo León del siglo XXI, o sea, cosas que no tenían nada que ver. Y por eso les digo, la educación no estamos como estamos. O sea, yo no estoy en contra de la educación, porque pues es una profesión muy bonita, pero el detalle es de que no nos dan las herramientas con las que debemos realmente trabajar. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que un maestro joven ahorita como ustedes, que van iniciando, apliquen una estrategia de la época del tradicionalismo, o que no apliquen una del conductismo. Las puedes aplicar, sí, porque la estrategia o la cuestión de que hay en el aula, en el espacio del ambiente áulico, no es el adecuado, y pues no te queda de otra que ser un tradicionalista en ese momento, o un conductista. De ti va a depender, dependiendo el desempeño del alumno, la evaluación que tú le vas a dar. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero si el director no te apoya, o las autoridades, es decir, en escuelas que hay subdirectores, el subdirector no te apoya, o coordinadores que no te apoyan, no, eso es su problema, maestro. Usted sabe. Ayer me decía una persona que conozco que está fungiendo como docente
y da el área de matemáticas, y antes de que tuvieron junta, antes del consejo técnico, tuvo una junta con padres de familia para enterar a los padres cuáles eran los alumnos que tenían en riesgo. Y vamos a dejar que dejó como unos 4 o 5 alumnos al final con sus papás. El papá se quería comer al golpe, así por vía virtual al profe. Él se lo quería golpear, cachetear y todo. Y él nomás le dijo, o sea, es que te siento y te voy a demandar porque estás denigrando mucho a mi hija. Y le digo, señor, lo único que le estoy comentando es de que su hija no entrega tarea, nada más. Dígale que las haga y que me las mande. Ella sabe el procedimiento como nos tiene que mandar. Si no, no sé cómo se enteró la esposa, que la esposa le manda un mensaje que disculpando al señor, que pues él prácticamente trabaja todo el día y que pues no tenía conocimiento de esa situación, que ella se iba a encargar de que la niña, porque era una niña, pusiera al corriente para poder pasar el año. O sea, disculpando al padre de familia. Ahora, imagínate si hubiera estado presencialmente, lo cachetea al pobre, lo golpea, o al padre de familia se le ocurre dar unas cachetadas de guante blanco al niño, pues me ha tocado a mí, en mis años de servicio me ha tocado que los padres de familia le dan ciertas cachetadas, ahí no les importa si está el director, si está el subdirector, la señora le deja caer todo el peso de la fuerza a su pobre niño, antes no le da vuelta a la cabeza así como si fuera un trompo, pero qué necesidad hay. O sea, estamos hablando de los años 30, 40, 50, estamos en el siglo XXI y todavía pasa. Pues, ¿cuántos siglos van a pasar y van a seguir las mismas condiciones? Es más, si estabas hablando del humanismo y lo que se pretende en la escuela, en la nueva escuela mexicana, que tiene pretendida el licenciado Manuel López Obrador como presidente, es hablar de valores. ¿Dónde están los valores? No es algo nuevo. Toda la vida se han ejemplificado, se han desarrollado los valores. Pero ahí hay un problema. Si en casa no hay valores y tú le dices al alumno de valores, ¿qué pasa? Va a tener un shock traumático el niño. ¿A quién le voy a hacer caso? Entonces tú vas y le dices al papá, no, fíjate, papá, dice el maestro, no, para empezar, el maestro está loco. Aquí hace y se hace lo que yo diga. Yo soy tu papá, no él. El muchacho entra en una frustración. Por eso estamos como estamos, por eso los muchachos no tienen valores. La sociedad ha perdido cada vez más los valores. Hablando de decir, vamos a ir una tabla de un 50-50. Hay familias que son muy valorables, o sea, le dan el valor a esa persona que te está instruyendo a tu hijo culturalmente hablando, ¿verdad? De la enseñanza de conocimientos, pero hay otros que ni te van a dar las gracias. Pero ellos ven de que las escuelas ya quieren que regresemos porque durante todo este tiempo algunos padres se han dado cuenta qué tan importante es el papel del maestro y ustedes van a empezar a ver los cambios del tratar con los padres de familia. No, ni se van a poner a favor de usted ni del alumno, simplemente va a ser analítico y él va a decir quién es el que tiene la razón. Antes decían, no, es que mi hijo es un santo, es bien trabajador, ¿no es cierto, maestro? O sea, usted está equivocado, o sea, mi hijo sí manda la tarea. Pues hay de todo. Pero pues aquí el detalle es que ya vamos 2 años con el nuevo plan de el nuevo plan de escuela nacional, el plan es ay, se me fue ahorita, la escuela mexicana, y no hay un plan de programa.
No hay un plan de programa. Si estamos hablando del plan de programa 2011, y si tú te localizar, está bien estructurado, estructuradísimo. Luego derogan ese y hacen del 2017 los mentados aprendizajes clave. Vamos a decir que tuvieron 60% en acuerdo y otros 40% que no. Quitaron muchos contenidos. Los pocos que te dejaron no te decían de dónde los vas a sacar. Ya experiencia del maestro. Llega este señor, dice que esa reforma educativa no sirve y deroga, elimina esa modalidad y implementa la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. ¿Y dónde está el plan de programas? De primaria, de secundaria. ¿No está? No tenemos. ¿Y qué te dice la Secretaría de Educación? Pues tiene que ser su función, profesor. Y el inspector le pregunta, oiga, maestro, deme el tema que estamos dejando en la escuela, en la nueva escuela mexicana. No, pues es que no nos ha llegado y nunca va a llegar. Tenga por seguro que te va a terminar y nunca vamos a tener planes de programa. Entonces, desde arriba está mal la infraestructura educativa de implantar algo que todavía falta. Es más, quitado al doctor Estado Moctezuma, lo quitó y lo mandó de profesora Delfina como secretaria de Educación Federal. No resuelve nada. Y te dicen, pues utilice lo que ya no sirve, ya está derogado, pero usted siga utilizando. Pues desde ahí vemos todo esto que se está analizando ahorita, y eso se está analizando de perspectiva nueva, pero en aquellos años pasó lo mismo, ¿sí? La educación de los años 20, de Porfiriato, todo, era muy distinta, había una clasificación de sociedad, tenían una mejor calidad educativa los que eran hijos de hacendados a los hijos de los trabajadores, de los peones y de toda la gente jornalera. Los hijos no tenían derecho a la educación, había una discriminación. Y si lo vemos ahorita, pues es lo mismo. Hay padres que no permiten a sus hijos estudiar. No, es que tú no estás para estudiar, tú estás para trabajar. Y lo digo con todo el debido respeto para las, pero casi por lo regular, esas son las niñas. Tú no estás hecha para estudiar. Tú estás hecha para trabajar y ayudar a las niñas de la casa. Estudiar es tu hermano, porque es hombre. En el siglo XXI. Si se hace ahorita eso, pues imagínate 80 años atrás, lo mismo. Aquí desafortunadamente, en la perspectiva es que México adapta planes y programas o modalidades educativas ya erogadas o que no sirven en otros países. México no ha tenido la capacidad de hacer su propio programa educativo. ¿Tú crees de dónde esté implementando el plan de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo te lo está diciendo? Es programa español. España, el programa educativo. Es europeo. No funcionó en España. Ah, no, pues dámelo a mí a ver si lo aplico. Yo sé que va a funcionar. Pues sí, pero nomás dime dónde. Digo, nosotros como maestros, y ustedes fueron niños, fueron adolescentes, ya son adultos, ya tienen una profesión, a lo mejor algunos ya tienen familia, toda vida vieron valores. No es algo nuevo que se les hayan inventado. Pues depende de la familia también. Eso es la parte primordial de la sociedad, la familia. Y ahí se generan los valores. Nomás nosotros estamos encargados de reforzamiento.
de valores. Lo aplicas si lo quieres, no lo aplicas porque yo no soy nadie para obligarlo. Tú lo tomas en cuestión de ética o moral, dependiendo del convencimiento que tengas que aplicar. ¿Sí? Adelante. Sí, profe, pues sí, no está nada alejado de la realidad, de hecho muy centrada su idea. Básicamente los alumnos se enfrentan a un choque sociocultural entre lo correcto y lo que papá o mamá siempre hace, y pues debatir entre ese tipo de situaciones no nos deja bien parados, siempre se van a inclinar hacia lo que papá o mamá digan, porque pues a fin de cuentas con ellos viven. Así es correcto, así es. El otro tema sería el reconstruccionismo. La década de los 30 fue una década de crisis, como ya hemos dicho, ya que se enfrentaron bastantes corrientes ideológicas, filosóficas. Una depresión mundial había paralizado económicamente las naciones capitalistas, principalmente Estados Unidos, y el totalitarismo estaba levantando su cabeza en Europa y Asia, y la intranquilidad social era una característica creciente en Estados Unidos. Algunos observadores pensaban que la democracia misma parecía estar en su última hora. La década de los 30 vio como un grupo conocido como pensadores se formó alrededor de Counts y Harold Rock en la Escuela Normal de la Universidad de Colombia. Sus ideas eran mayormente una extensión de los aspectos sociales del pensamiento progresista de Dewey. La base filosófica del reconstruccionalismo se encuentra en el pragmatismo. Estos principios del reconstruccionalismo eran que la sociedad mundial está en un estado de crisis y la civilización tal como la conocemos llegará a su final a menos que se reviertan las prácticas actuales. Los problemas de la población, la polución, los recursos naturales limitados y la desigualdad global en la distribución de recursos, la proliferación nuclear y el racismo, el nacionalismo y los ingenuos e irresponsables usos de la tecnología amenazan tanto actual a nuestro orden mundial y lo destruirán si no se resuelve tan pronto como sea posible. Lo veían bastante fatalista los reconstruccionalistas. La única solución efectiva para los problemas del mundo es la creación de un orden social planetario. Así como los problemas son mundiales, también deben serlo las soluciones. La cooperación total de todas las naciones es la única esperanza para la población en crecimiento que vive en un mundo finito con una cantidad limitada de recursos no renovables. La educación formal puede llegar a ser un agente poderoso en la reconstrucción del orden social. Las escuelas que reflejan los valores sociales dominantes, afirman los reconstruccionalistas, transmiten meramente las enfermedades sociales, económicas y políticas que afligen actualmente a la humanidad. La escuela puede y debe revertir este papel tradicional y llegar a ser una fuente de innovación social. Los métodos didácticos deben basarse en principios democráticos que descansan en la inteligencia de la mayoría para reconocer las soluciones válidas para los problemas de este mundo y colaborar en su solución. Si la educación formal ha de ser parte de la solución social, en la presente crisis mundial debe enseñar activamente el cambio social. Y esa parte sería la última de este tema, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias.